Buenos días. Este grupo está formado por Fiorella de Lisa, Faisal Gutiérrez, María Paula Aguilera, Felipe Samuel y Juan Pablo Zuluaga. El día de hoy estaremos hablando sobre la división de proteínas, electroforesia en gel, cristalografía de rayos X y cromatografía. Comenzaremos por responder la pregunta de ¿qué es una proteína? Porque antes de saber cómo se separan las proteínas, necesitamos saber qué es y cómo se estructura. ¿Qué es una proteína? Una proteína es una molécula grande y compleja esencial para la vida, compuesta por cadenas de aminoácidos. Desempeña funciones cruciales en el cuerpo, como la construcción y reparación de tejidos, la producción de enzimas y hormonas y el funcionamiento del sistema inmunológico. La estructura de las proteínas. Estas se describen en 4 niveles: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos. La segunda se refiere a patrones de plegamiento local, como hélices alfa y láminas beta, debido a interacciones como puentes de hidrógeno. La terciaria es la forma tridimensional general de una sola cadena polipeptídica, influenciada por interacciones hidrofóbicas, enlaces disulfuro, etc. Finalmente, la cuaternaria describe la organización de múltiples cadenas polipeptídicas, o sea, subunidades, en una proteína funcional. Bueno, ya después de haber dicho que es una proteína, ¿por qué queremos separarlas? Es necesario separarlas para poder estudiarlas individualmente. Si se encuentran unidas o mezcladas, no podremos ver sus características físicas y químicas, su estructura y entre otras cosas. La electroforesis de proteína en gel poliacrilamida es un proceso en el cual podemos separar una mezcla de muchos tipos de proteínas diferentes, de acuerdo a su peso molecular, que está relacionado directamente con la longitud de su secuencia de aminoácidos. El resultado es un gel en el que se tienen diferentes bandas, cada una correspondiendo a una proteína distinta. La metodología es añadir un detergente, el dodesil sulfato de sodio, a la solución en la que tenemos las proteínas. Este servirá para desnaturalizar todas las proteínas que se tengan, de forma que queden completamente lineales sin plegamientos, es decir, en su estructura más simple, y a la vez hará que todas las proteínas tengan una carga negativa. Segundo, es preparar el gel. El gel es una red porosa por la que irán pasando las proteínas. Entre más grande sea la proteína, más tiempo le costará pasar por el gel. El gel está formado por una red de moléculas de acrilamida unidas entre sí. Por esto es que recibe este nombre. Un gel poliacrilamida tiene dos partes, un gel concentrador y un gel separador. Las proteínas se colocan en este gel concentrador. Sirve para que las proteínas se estructuren en bandas delgadas y puedan entonces separarse adecuadamente. Si no se pone este gel concentrador, tuviéramos manchas barridas y no líneas definidas. Además de las muestras que nos interesa observar, es necesario cargar uno de los carriles del gel con un marcador de peso molecular, el cual al correr el gel separará en bandas de pesos moleculares ya bien conocidos que servirán de guía para identificar las bandas de las mezclas de proteínas que interesa analizar. Para que las proteínas se muevan, lo que se hace es cargar el gel de tal forma que el gel concentrador tenga una carga negativa y el gel separador una carga positiva. Como el S10 hizo que las proteínas tengan una carga negativa, estas traerán hacia el gel separador, así haciendo que se muevan y teniendo la certeza que las estamos separando por su tamaño únicamente. Entre más grande sea la proteína, más le costará moverse. Por último, cuando han terminado de moverse las proteínas, el gel es teñido con un colorante específico de proteína, de forma que podamos visualizar las bandas. El más común es el azul, como así por sus características. Después se lava con una solución desteñidora para que solamente las bandas de proteínas queden azul. Usos son muy importantes en la investigación de proteínas y en la investigación de mutaciones genéticas, porque cuando las proteínas o el ADN están mutados son con frecuencia más o menos largos y por lo tanto aparece un gel de electroforesis de manera diferente de lo normal. Determinación del peso molecular. Al comparar con un marcador de peso molecular, puedes estimar el tamaño de las proteínas presentes en tu muestra. Cristalografía de rayos X. La cristalografía de rayos X es una técnica consistente en hacer pasar un haz de rayos X a través de un cristal de la sustancia sujeta a estudio. El haz se divide en varias direcciones debido a la simetría de la agrupación de átomos y por difracción da lugar a un patrón de intensidades que puede interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, aplicando la ley de Bragg. Aunque es una muy buena técnica, consta de ciertas limitaciones, como la necesidad de trabajar con sistemas cristalinos, por lo que no es aplicable a disoluciones, a sistemas biológicos in vivo, a sistemas amorfos o a gases. Metodología: primero, purificación de la proteína. Se obtiene la proteína en forma pura y concentrada. Segundo, cristalización. Se hacen ensayos para cristalizar la proteína. Las moléculas se ordenan en una red tridimensional regular. Es uno de los pasos más difíciles y críticos. Se necesita cristalizado porque se necesita un patrón de la misma sustancia para que se pueda hacer. Tercero, exposición a rayos X. El cristal se expone a un haz de rayos X. La interacción con los átomos de la proteína genera un patrón de difracción, manchas. Cuarto, recolección de datos. Se obtiene una imagen con puntos, picos, de difracción. Cada punto contiene información sobre la posición de los electrones en el cristal. Quinto, reconstrucción computacional. A partir del patrón de difracción se usa software para generar un mapa electrónico 3D. Se ajusta un modelo atómico de la proteína a este mapa. Puede que todo lo anterior haya sonado un poco confuso. Por eso nosotros hemos decidido traer un ejemplo para explicarlo en palabras más simples. Imaginemos que tenemos un láser de luz. Si le apuntamos una placa de Petri, la luz simplemente pasa o se refleja, pero no cambia. En cambio, si apuntamos el láser a través de un tamiz con un patrón de agujeros, la luz se dispersa y forma un patrón de puntos en la pared. Esto se llama difracción. Lo mismo ocurre con los rayos X y las proteínas. Si los rayos X atraviesan una proteína sin cristalizar, desordenada, no generan patrón, pero si la proteína está cristalizada, es decir, sus moléculas están ordenadas en una red regular, los rayos X se difractan y forman un patrón específico. Ese patrón es como una huella digital estructural. Con ayuda de una computadora, ese patrón se puede traducir en una imagen en 3D que muestra cómo es la proteína por dentro, cómo es su estructura. Esta técnica se usa principalmente para la determinación de la estructura de las proteínas. Claramente, esto nos llevará a otros beneficios, como es el diseño de medicamentos, investigación de enfermedades y muchas más aplicaciones.
Bueno, ¿en qué consiste la cromatografía? Este es un conjunto de técnicas de separación de mezcla, la cual se basa en las diferentes capacidades de interacción de cada componente en otra sustancia. Estas técnicas, al tener diferentes variantes, las hacen muy versátiles. Toda separación cromatográfica tiene dos fases, una móvil y una estacionaria. La muestra es introducida en la fase móvil y los componentes se van distribuyendo entre la estacionaria y la móvil. La fase estacionaria retrasa el paso de los componentes de la muestra, así lo atraviesan a velocidad y en tiempos de separación distintos. Cada uno de los componentes presenta un tiempo característico denominado tiempo de retención. Para la cromatografía en proteínas se usa la cromatografía en columna, que se caracteriza por tener una columna de vidrio de 5 a 30 milímetros de diámetro, por la que se hace pasar una fase móvil o líquida gaseosa que estará en permanente movimiento. Para la cromatografía en proteínas se utiliza una técnica de purificación, que es la cromatografía líquida de proteínas a alta velocidad. Esta técnica es a partir de mezclas complejas conteniendo un extracto mediante el uso de columnas cromatográficas de distintos tipos, como el intercambio iónico, que es usado para separar las proteínas basándose en sus cargas, la de filtración por gel, que es en función de la diferencia de tamaño molecular, y la interacción hidrofóbica, que permite separar y purificar de manera eficaz las proteínas, puede comprender de mejor forma la estructura, estabilidad y función. Para las metodologías tenemos de primero el intercambio iónico, que se ajusta el pH y la fuerza iónica para que la molécula de interés tenga carga opuesta a la resina. La molécula con carga opuesta se une a la resina, se elimina la molécula no unida y se elimina la molécula de interés. Para la cromatografía por filtración de gel, tenemos que hay que llenar con un gel poroso la columna, después se aplica cuidadosamente sobre el lecho del gel la muestra, las moléculas se separan por tamaño y se recogen las fracciones para analizarlas. Y por último, la interacción hidrofóbica se usa con alta concentración de sal. En concentración de alta sal, la proteína hidrofóbica se une en la fase estacionaria, se eliminan las moléculas no unidas, se usa la concentración de sal para liberar la proteína y se recogen las fracciones para análisis y purificación. Principales: separar proteínas presentes en una mezcla compleja, purificar una proteína específica para su estudio, analizar propiedades como peso, carga o afinidad de proteínas, preparar proteínas para otras técnicas como cristalografía, espectromía o ensayos funcionales, control de calidad en biotecnología y producción de fármacos. El estudio de las proteínas requiere técnicas precisas que permitan analizar sus características físicas, químicas y estructurales. La electroforesia en gel de proteínas según su tamaño y carga, la cristalografía de rayos X permiten visualizar su estructura a nivel atómico, y la cromatografía ofrece métodos para su purificación y análisis. Estas herramientas son fundamentales ya que permiten conocer a profundidad las proteínas.